Hey amigos, ¿qué tal? Acompáñenme a darle el primer vistazo al último lanzamiento de la Tafa. Este es el Badi Al Oud Amethyst Fusion. Según tengo entendido es la última versión. Y vamos a verlo aquí. Si estoy equivocado me lo dejas en los comentarios. Véanlo ahí, señores. Ahí está. No he probado la versión, la primera, ¿verdad? No he probado la primera. Y vamos de una vez a ver qué tal anda su atomizador. Uf, qué preciosidad, miren. Esto es una exquisitez. Siento como una especie de frescura cítrica, pero es también envuelta en una sensación más ambarada, más dulce. Esto es como si tuviéramos también algo alicorado, como una especie de caramelo en ron. Una fragancia que se siente bastante notorio al principio, después que lo atomizas. Es un aroma que mantiene los toques que parecen frutos secos, como si fuera avellana, ese tipo de especias característica de fragancias más orientales y pesadas. Tiene también una especie de nota terrosa, como si fuera vetiver, una sensación un poquito atalcada, muy adictiva. Realmente el aroma se va sintiendo bastante bien. Me gustaría que tú, si probaste la primera versión, me lo dejes en los comentarios. A ver si tiene una salida un tanto parecida. Tiene una combinación que también es un poquito más limpia. Es como si fuera una especie de almizcle blanco, ¿verdad? Esa sensación de frescura o piel recién lavada. Es algo que yo hablo muchísimo aquí en el canal, porque realmente se repite bastante. Principalmente en este tipo de notas que se sienten especiadas, cálidas y dulces. Vamos a atomizarla otra vez porque realmente sentí un poquito de debilidad. Wow, sí, definitivamente hay algo que no noté en un principio, ahora lo noto más, y es una salida bastante cítrica, un tanto ácida y agria. Esto es una combinación bastante clara cuando combinas notas como el limón con notas amaderadas e incluso especiadas cálidas como el jengibre en ocasiones. Es decir, que viene saliendo con una nota bastante clara, bastante luminosa, incluso puede llegar a sentirse un poquito alcohólico. De una manera también un poco loca, estoy notando también que le sale una especie de efervescencia, ¿verdad? Ese toque burbujeante, muy característico de algunas de las fragancias que tienen en torno a notas con soda, ¿verdad? Pero en este caso es como una combinación ya más refinada, sin hacer hincapié en esta esencia, sino más bien como una especie de balance. Me recordó por un breve instante la sensación de la Tafa Sir, que se lo muestro ahora. Bastante mínimo, poquito. En algún momento se sintió a la especie de frutos secos como la avellana o la almendra que posee esta versión. En este nuevo Badi Al Oud Amethyst Fusion lo sentí. Este es un aroma que se siente más para el invierno, para otoño, o una fragancia que se siente un poquito más cargada en cuanto a las notas que brillan más en el frío, en la sensación de comodidad o ambientes controlados, ¿verdad? Cuando la temperatura no está muy alta. Yo considero que es un perfume que sí se siente ligeramente diferente a los aromas que he probado últimamente. Lo puedes checar en el canal. Vuelvo y te repito, se me pareció un tanto a la Tafa Sir, que lo tenemos aquí, una fragancia que a mí en lo personal me hostiga bastante. Esta no lo hace. Me gustaría saber si tú probaste la nueva versión de la Tafa Badi Al Oud Amethyst Fusion. ¿Qué experiencia te ha dado? ¿Cómo consideras que es mejor uso? En resumen, ¿cuál es la sensación del nuevo la Tafa Badi Al Oud Amethyst Fusion? Un nombre bastante largo. Pues bueno, a la salida vas a tener una nota bastante tridente, bastante brillante, como si fuera limón amarillo con un cedro recién cortado y un poco de jengibre, así con ese toque bastante luminoso e incluso agrio en algunos aspectos. Inmediatamente vas a sentir una sensación licorosa, que es como si tuvieras un caramelo con ron, y una sensación limpia, especiada, cálida, terrosa e incluso pequeños matices efervescentes. Esta es una fragancia que realmente ya voy diciéndote que en los próximos meses va a macerar, definiendo de una mejor manera el perfume, pero que desde ahora es casi una recomendación. Es un perfume
que considero que está bien balanceado. Pero sí te digo que cuando ya te vas adentrando mucho en el ADN, especiado cálido, ambarado, avainillado, ese tipo de fragancias más enfocadas en el invierno, el otoño, bastante llamativa. Una fragancia unisex, cuando tú te adentras mucho en este terreno, vas a notar cierta familiaridad. Es decir, que no es un aroma tremendamente único, simplemente sí siento que tiene una especie de ADN bien trabajado que lo hace diferenciarse por encima de algunas de las fragancias que he utilizado últimamente en torno a este tipo de notas, a este tipo de familias oriental, avainillada, ambarada y nocturnas. Bueno, señores, pues nada, ahí le dejo. Y si quieres ver una reseña, la que sé que la vas a sacar muchísimo provecho, te dejo esta reseña aquí, dale un ojo, dale un chequeado. Y ahí te dejo las primeras impresiones del Badi Al Oud Amethyst Fusion de la Tafa. Ahí te lo dejo.